Bienvenidos fanáticos del motor. Los años 60 fueron una época dorada para la industria automotriz estadounidense. Fue una década donde el diseño, la potencia y la innovación se combinaron para dar vida a algunos de los coches más impresionantes de la historia. Desde muscle cars icónicos hasta elegantes convertibles, estos modelos no solo marcaron una era, sino que siguen siendo objeto de deseo para los amantes de los clásicos. En este video, te llevaremos en un viaje a través del tiempo para descubrir los 10 coches americanos más impresionantes de los años 60, verdaderas joyas sobre ruedas que dejaron huella en el mundo automotor. Así que quédate hasta el final, porque el número 1 te sorprenderá. Antes de empezar, no olvides dejar tu like, suscribirte a Fanáticos del Motor y activar la campanita para no perderte ningún video sobre los autos más increíbles de la historia. Arranquemos. Número 1, 1963, Corvette Stingray. Si hay un automóvil estadounidense de los años 60 que equilibra a la perfección elegancia y deportividad, sin duda el Corvette Stingray viene a la mente. Este modelo no solo capturó miradas, sino que revolucionó la industria automotriz con su diseño innovador. Inspirado en el prototipo futurista XP87 Stingray Racer, este Corvette llegó a las calles con un estilo vanguardista y aerodinámico, diseñado para deslizarse por el viento con la precisión de una cuchilla. Sus líneas afiladas y musculosas le daban una apariencia dinámica, como si estuviera en movimiento incluso cuando permanecía inmóvil. Un detalle que lo hacía aún más especial eran sus faros escamoteables, una novedad para la marca, que aportaba un toque moderno y agresivo a su estética. Pero el Stingray no era solo una obra maestra en diseño. Bajo el capó albergaba un potente motor V8 Small Block de 5.4 litros, con potencias que oscilaban entre los 250 y 360 caballos, dependiendo de la versión. Gracias a su motor y a su peso relativamente ligero, podía alcanzar los 225 kilómetros por hora, cifras que en aquellos años solo se veían en deportivos europeos de élite. Su desempeño fue tan sobresaliente que Chevrolet rápidamente se dio cuenta de que tenía en sus manos un verdadero ícono, tanto en las pistas como en la carretera. Uno de los rasgos más característicos de este Corvette era su distintiva luneta trasera dividida en dos. Aunque su diseño afectaba la visibilidad, terminó convirtiéndose en una de las características más emblemáticas del modelo. Curiosamente, solo se utilizó en el año 1963, ya que al año siguiente Chevrolet decidió eliminarlo por cuestiones de seguridad y funcionalidad. Esto convirtió a la versión Split Window en una de las más buscadas por los coleccionistas. Hoy en día, poseer un Corvette Stingray de 1963 no es para cualquiera. Un ejemplar bien conservado puede superar fácilmente los $50,000 en subastas, y si se trata de una versión con el motor más potente y en condiciones impecables, su valor puede alcanzar el $500,000. Este coche no solo marcó una época, sino que redefinió el concepto de los deportivos americanos. Número 2969, Ford Mustang Fastback. Si hay un automóvil que encapsula la esencia de los muscle cars estadounidenses, ese es el Ford Mustang Fastback. No solo fue un éxito rotundo en ventas, sino una auténtica revolución sobre ruedas. Se convirtió en un ícono cultural que definió una generación y que incluso hoy sigue acelerando los corazones de los entusiastas del motor. Desde su lanzamiento en 1964, el Mustang ya era un fenómeno, pero en 1969 Ford decidió hacerlo aún más imponente. Su diseño adquirió una apariencia más robusta, con líneas musculosas, faros dobles en la parte delantera y una carrocería fastback que le confería una sensación de velocidad incluso cuando estaba detenido. Era imposible verlo sin imaginarlo protagonizando una persecución cinematográfica,
Y de hecho, eso fue exactamente lo que sucedió. El Mustang Fastback de 1968 apareció en una de las escenas de persecución más legendarias del cine en Bullitt, con Steve McQueen al volante. El modelo de 1969 conservó esa esencia audaz, pero con un diseño aún más impactante. Sin embargo, la apariencia no era su único punto fuerte. Contaba con una gama de motores que iban desde un V8 302 de 5.0 litros con 220 caballos hasta el temido Cobra Jet 428 de 7.0 litros, que oficialmente entregaba 375 caballos, 335 caballos, aunque en realidad Ford solía subestimar la potencia para evitar que las aseguradoras elevaran sus tarifas. Con este motor colosal, el Mustang Fastback alcanzaba una velocidad máxima de 215 km por hora y aceleraba de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 5,5 segundos, cifras impresionantes para su época. Además de la versión estándar, 1969 trajo al mundo ediciones míticas como el Mach 1, que combinaba lujo y alto rendimiento, el feroz Boss 302, diseñado para las pistas, y el imponente 1879 Boss 429, una auténtica bestia con un motor concebido originalmente por Ford para la NASCAR. Hoy en día, el Mustang Fastback de 1969 es uno de los autos más codiciados por los coleccionistas. Dependiendo de la versión y su estado de conservación, los precios pueden oscilar entre $100,000 y más de $1 millón, especialmente si se trata de un Boss 429 original. Más que un simple automóvil, el Mustang Fastback de 1969 se convirtió en un símbolo de libertad, rebeldía y potencia pura. Un muscle car que no solo definió una era, sino que sigue cautivando a los amantes de la velocidad hasta el día de hoy. Y si este modelo ya te emocionó, prepárate, porque el próximo de la lista es otra joya que dejó una huella imborrable en los años 60. Número 3. 1968. Dodge Charger RT. ¿Alguna vez has imaginado estar detenido en un semáforo y de repente escuchar el rugido de un motor que hace temblar el suelo? Miras a un lado y ves un monstruo de 4 ruedas, ancho, intimidante, con una mirada siniestra que parece listo para arrancar. Pues bien, si estuvieras en los años 60, ese coche probablemente sería el Dodge Charger RT. No era solo un muscle car, era una declaración de poder sobre ruedas. Con su carrocería ancha, su frente agresivo y su icónica parrilla dividida, el Charger de 1968 parecía diseñado para devorar la carretera. Su diseño se volvió aún más imponente que en las versiones anteriores, con nuevos detalles en el frontal y faros escamoteables que le daban un aspecto aún más amenazador. Pero el gran encanto estaba en la parte trasera, con esas luces redondas que parecían ojos brillando en la oscuridad. Y si has visto Rápido y Furioso, sin duda has visto a este monstruo en acción. El Charger se convirtió en una leyenda de Hollywood y en uno de los coches más icónicos de la cultura pop. Ahora hablemos de lo que realmente importa: la potencia. El Charger RT Road Track venía de fábrica con un V8 Magnum 440 de 7.2 litros, capaz de producir 375 caballos de fuerza. Pero si eso no era suficiente para ti, existía la opción del legendario 426 Hemi 1P8, un motor de carreras que entregaba 425 caballos y hacía el 0 a 100 km por hora en unos 5,4 segundos. Para un coche de la época, eso era simplemente de otro mundo. Y aquí va un dato impresionante. El Charger Daytona, una versión extrema del modelo de 1969, fue uno de los primeros coches estadounidenses en superar los 320 km por hora, gracias a su enorme alerón trasero
y un diseño aerodinámico pensado para cortar el viento. El Charger no era un coche para cualquiera. Era enorme, consumía combustible en cantidades absurdas y exigía respeto al volante. Pero quien tenía uno sabía que estaba conduciendo algo especial. Hoy en día, un Charger RT original puede valer entre $100,000 y $150,000, y si se trata de un 426 Hemi, los precios superan fácilmente los $500,000 en subastas. Este muscle car no solo marcó los años 60, sino que sigue siendo uno de los coches más deseados de la historia. Número 4. 1965. Buick Riviera. ¿Conoces ese coche que no necesita rugir fuerte para imponer respeto? Aquel que, con solo deslizarse por la calle, deja a todos con la boca abierta. Ese era el Buick Riviera, uno de los coches más elegantes y sofisticados que nos regalaron los años 60. Mientras la guerra entre los muscle cars se intensificaba, el Riviera decidió seguir un camino diferente, apostando por el lujo, el refinamiento y un diseño que incluso hoy parece sacado de una galería de arte. El Riviera nació en 1963 como la respuesta de Buick al Ford Thunderbird, pero fue en 1965 cuando alcanzó su máximo esplendor estético. Lo que más llamaba la atención era su frontal imponente, con faros ocultos tras la parrilla, un detalle que solo se revelaba cuando encendías el coche. La carrocería tenía un diseño limpio, con líneas alargadas y una trasera llamativa, todo pensado para transmitir exclusividad. No era un muscle car en el sentido tradicional, pero tenía tanta presencia que muchos lo consideraban un verdadero gentleman muscle. Pero no pienses que el Riviera era solo lujo y diseño, porque bajo el capó escondía un verdadero monstruo. El modelo 1965 venía equipado con un V8 de 7.0 litros, llamado Nailhead, que entregaba 360 caballos de fuerza y un torque brutal de 64 kilogramos por metro, lo que lo convertía en un coche extremadamente rápido para su tamaño. Alcanzaba los 200 kilómetros por hora sin esfuerzo y hacía el 0 a 100 kilómetros por hora en aproximadamente 7 segundos, lo que para un gran turismo de la época era impresionante. Si crees que este coche solo servía para paseos tranquilos, debes saber que incluso la mafia y las grandes figuras de la época amaban el Riviera. Era un coche para quienes querían estilo y poder, pero sin llamar tanto la atención como un Mustang o un Camaro. Aquí viene un dato curioso. El nombre Riviera proviene del término italiano que hace referencia a regiones costeras sofisticadas como la Riviera Francesa, y eso resume perfectamente lo que este coche representaba: puro lujo con un toque de deportividad. Hoy en día, un Buick Riviera 1965 bien conservado puede valer entre $40,000 y $100,000, y las versiones en estado impecable pueden superar los $50,000. Un coche que no era para cualquiera en su época y que sigue siendo un símbolo de exclusividad hasta hoy. Número 5. 1966. Chevrolet Chevelle SS3996. Si te gusta el sonido de un motor V8 rugiendo por la carretera, el 1966 Chevrolet Chevelle SS3996 debería ser tu próximo amor. Este coche no solo es un muscle car clásico, sino una auténtica bestia que supo combinar el estilo con la potencia. La Chevelle se introdujo como un modelo más accesible dentro de los muscle cars, pero en 1966 Chevrolet hizo algo realmente especial con el SS396. El Chevelle SS396 contaba con un motor IE8 de 6.5 litros, que producía 360 caballos de fuerza, y si optabas por el motor más potente, el de 375 caballos, tenías una máquina capaz de hacer el 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 7 segundos. Es decir, el Chevelle SS no solo era rápido, sino también feroz,
capaz de enfrentarse a cualquier rival en una carrera de velocidad, sin perder nunca esa esencia de coche para la calle. Lo que lo hacía único era la combinación perfecta entre diseño y rendimiento. Tenía una carrocería musculosa, con líneas que inspiraban fuerza, pero también una suavidad que lo hacía ver más elegante que algunos de sus competidores. La parrilla frontal era más agresiva, los faros eran más grandes y la pintura brillante te hacía destacar sin esfuerzo. Además, el Chevelle SS tenía la capacidad de dar un paseo cómodo, sin ser demasiado rudo, lo que lo convertía en el coche ideal para aquellos que querían velocidad, pero sin sacrificar el confort. Hoy en día, un Chevelle SS 396 restaurado puede alcanzar precios de entre $40,000 y $70,000 dependiendo de su estado. Y si tienes la suerte de encontrar uno en estado original, puedes esperar que el precio suba aún más. Pero más allá del dinero, este coche sigue siendo una de las leyendas vivientes de los muscle cars. Número 6. 1969 Dodge Charger RT. Si los muscle cars fueran estrellas de cine, el Dodge Charger 1969 sería la superestrella que se roba la atención de todos. Este coche es probablemente uno de los más icónicos de los años 60 y 70, y no solo por su potente motor, sino también por su impresionante diseño y su relación con el cine, gracias a su aparición en The Dukes of Hazzard y otras películas de acción. El Charger RT de 1969 estaba disponible con un motor V8 de 7.2 litros, conocido como el 440 Magnum, que entregaba unos asombrosos 375 caballos de fuerza. Además, podías optar por el motor Hemi de 426 pulgadas cúbicas, lo que te garantizaba una potencia mucho mayor. Este coche no solo era rápido, sino también una verdadera amenaza en la carretera. La aceleración era impresionante y el sonido del motor se sentía como una promesa de velocidad. El diseño de la carrocería del Charger 1969 es otro de sus grandes atractivos. Su frente agresivo, con una parrilla dividida y sus faros delanteros ocultos, lo hacían verse como una bestia esperando para atacar. La parte trasera con su distintivo alerón, un diseño musculoso y su actitud audaz lo hicieron destacar entre la multitud. El interior, aunque sencillo, tenía un toque de elegancia y robustez que era típico de los coches de la época. Hoy en día, un Dodge Charger RT de 1969 restaurado puede costar entre $50,000 y $90,000, y si encuentras uno con el motor Hemi original, es muy probable que el precio se dispare. Pero si tienes uno, sabes que no solo estás adquiriendo un coche, sino una pieza de historia. Número 7. 1970. Pontiac GTO Judge. El Pontiac GTO de 1970 es otro de esos coches que hicieron historia en el mundo de los muscle cars. En 1964, el GTO revolucionó el mercado con su potencia y rendimiento, pero en 1970, Pontiac decidió darle una vuelta de tuerca con el GTO Judge. Con este modelo, Pontiac quería destacar aún más y ofrecer un coche más audaz, rápido y único. El GTO Judge estaba equipado con un motor V8 de 7.5 litros, que producía 366 caballos de fuerza, pero lo que realmente lo hizo famoso fue su capacidad para enfrentarse a los rivales más poderosos de la época. En las pruebas de aceleración, el GTO Judge era capaz de hacer el 0 a 100 km por hora en menos de 6 segundos, una cifra impresionante para su época. El diseño del GTO Judge era muy distintivo. Llamaba la atención con su color Judge amarillo brillante, su alerón trasero elevado y su aspecto general agresivo. Este coche no solo era rápido, sino que también tenía el estilo para destacar. En el interior, se podía disfrutar de una experiencia cómoda, pero siempre con el toque deportivo que caracterizaba a los muscle cars. Hoy,
Un Pontiac GTO Judge bien restaurado puede superar los $80,000 en el mercado, especialmente si está en condiciones originales. Es un coche para los verdaderos amantes de los muscle cars y para aquellos que buscan una pieza de colección única. Número 8. 1970 Ford Mustang Boss 429. Si el Mustang es el nombre de un caballo salvaje, el Mustang Boss 429 es el semental que no deja de ganar carreras. Ford lo diseñó para ser una máquina imparable, tanto en la pista como en las calles, y lo hizo con el legendario motor V8 EMI de 7 litros, que generaba 375 caballos de fuerza. El Boss 429 no solo tenía un motor potente, sino que también poseía una suspensión mejorada y un diseño aerodinámico para ofrecer un manejo superior. Lo que hacía especial al Mustang Boss 429 era su enfoque en la exclusividad. Ford fabricó solo 1,300 unidades de este modelo, lo que lo convirtió en uno de los Mustang más raros y codiciados de todos los tiempos. Además, su diseño exterior era más agresivo que otros Mustangs, con una parrilla frontal de mayor tamaño, un capó más largo y una actitud que dejaba claro que no se trataba de un coche cualquiera. Un Ford Mustang Boss 429 en estado de conservación excelente puede alcanzar precios de entre $150,000 y $200,000 en la actualidad. Esto se debe a su rareza y su estatus como uno de los muscle cars más deseados de todos los tiempos. Número 9. Ford Thunderbird 1961. Imagina estar en los años 60, vestido con un traje elegante o un vestido sofisticado, con gafas de sol y conduciendo un coche que representa lujo, estilo y estatus social. Si hay un modelo que encaja perfectamente en este escenario, es el Ford Thunderbird 1961. Mientras los muscle cars empezaban a ganar terreno con su actitud agresiva, el Thunderbird siguió un camino diferente. No quería ser el más rápido en la pista, sino el más elegante en la ciudad. El Thunderbird, como se le conocía cariñosamente, fue lanzado en 1955 como la respuesta de Ford al Chevrolet Corvette. Pero a diferencia de su rival, que era un auténtico deportivo, el Thunderbird siempre tuvo un aire de sofisticación. Fue en 1961 cuando recibió un nuevo diseño moderno y aerodinámico, con líneas alargadas y un estilo tan refinado que parecía sacado del futuro. Su parrilla esculpida, sus faros dobles y su parte trasera con enormes luces redondas le daban una identidad única. De hecho, debido a este detalle inspirado en la aviación, el modelo recibió el apodo de Bullet Bird porque su forma recordaba a un proyectil en plena velocidad. Número 10. Plymouth Barracuda 1969. Si crees que el Mustang y el Camaro fueron los primeros en dominar el segmento de los pony cars, déjame contarte una historia que pocos conocen. Antes de ellos, en 1964, ya existía un coche con diseño deportivo, motor potente y precio accesible. El Plymouth Barracuda 1969. Llegó 2 semanas antes que el Mustang y abrió el camino para la fiebre de los pony cars. Fue en 1969 cuando alcanzó su máximo esplendor, con un diseño más agresivo, listo para competir de igual a igual con sus rivales. El Barracuda 1969 todavía utilizaba la plataforma del Valiant, pero ya tenía una identidad propia, con un capó alargado, una parte trasera corta y un perfil fastback. Sus versiones Fórmula S y CUDA eran auténticas máquinas de rendimiento. Número 11. Oldsmobile, Toronado 1966. Ahora dime, cuando piensas en un muscle car de los años 60, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Probablemente un potente motor V8 enviando toda su fuerza a las ruedas traseras, ¿verdad? Pues bien, Oldsmobile decidió desafiar esa idea con un coche que, en su época, parecía venido del futuro.
Estoy hablando del Toronado 1966, un gigante lujoso, brutalmente potente, y que se atrevió a ser el primer muscle car estadounidense con tracción delantera. El Toronado fue lanzado en 1966 y se recibió con un diseño agresivo, con líneas rectas, guardabarros anchos y una parte frontal imponente, equipado con un motor V8 Rocket de 7,5 litros que entregaba 375 caballos de fuerza. Era capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 7,5 segundos. Su tracción delantera era una novedad, creando un coche que ofrecía más comodidad y estabilidad en carreteras de alta velocidad. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos coches crees que merece estar en la cima de la lista? O tal vez haya otro ícono de los años 60 que debería estar aquí. Déjalo en los comentarios, porque este canal es el lugar perfecto para todos los apasionados de los coches clásicos, donde podemos compartir juntos nuestra pasión por el mundo de la automoción. Si te gustó esta selección, no puedes perderte nuestro próximo video, donde exploramos los 11 coches concepto americanos más impresionantes de los años 60. Modelos que parecían sacados del futuro y que desafiaron todo lo que conocíamos sobre diseño y tecnología en esa época. Haz clic ahora y descubre estas increíbles máquinas, porque seguro que hay